ahora mismo, mientras estás viendo este video, hay algo a tu alrededor que no puedes ver, algo que no te toca, pero que sí puede influenciar cada decisión que tomas, porque eso es exactamente lo que plantea Constantine. Y hoy no solo te voy a contar la historia, hoy te voy a explicar todo lo que esa película escondía y por qué a mí me marcó desde niño. Miren, yo tenía como 9 años cuando vi esa película por primera vez. Siendo un niño católico, eso no fue solamente entretenimiento, eso fue un gran impacto. Ver a Keanu Reeves como Constantine, ese frío, arrogante, pero condenado, me dejó pensando cosas que un niño normalmente no piensa. Cosas sobre el cielo, el infierno, sobre si realmente estamos solos o no. Después crecí y tuve mi primera PC con Windows XP y jugué el videojuego basado en la película, y ahí fue donde esto se volvió aún más real, porque ya no era ver, era sentir ese mundo. Y años más tarde descubrí que todo venía del cómic Hellblazer. En la historia, la película sigue a John Constantine, un hombre que puede ver lo que nadie ve: demonios, ángeles, seres que caminan entre nosotros disfrazados de humanos. Pero aquí viene la primera regla importante: Dios y el diablo no pueden intervenir directamente. Es como un juego, una apuesta de dos bandos. Ellos no mueven las piezas, solo influyen, y las piezas somos nosotros. Constantine no nació así. Él intentó suicidarse cuando era joven y por unos minutos estuvo en el infierno, que en la película es representado magistralmente como una explosión nuclear eterna. Eso lo condenó, porque en la creencia el suicidio no tiene perdón. Por eso él vive como vive, fuma, se autodestruye, es arrogante, porque sabe que haga lo que haga, ya está condenado. Ahora, algo que muchos pasan por alto en el filme: ¿se dieron cuenta de las botellas de agua en su casa? No están ahí por casualidad, es agua bendita. El agua es un conductor espiritual, es un puente. Cuando Constantine usa agua, puede proyectarse al infierno sin morir. Por eso mete los pies, por eso la usa en rituales. Es su forma de cruzar sin quedarse atrapado. La película empieza fuerte, atacando a una familia inmigrante de Filipinas. Constantine entra mientras una TV tiene fallas, mientras transmite la serie de Coraje, el perro cobarde. Todo esto sucede en Los Ángeles. Y el padre Hennessy no pudo hacer bien el exorcismo y tuvo que llamar a John. Sí, un exorcismo a una niña poseída. Una familia desesperada. Constantine, llegando sin miedo, quien entrando en la habitación pensó que sería un exorcismo común y rápido, pero no fue así. Bajo el sello solar bendecido comienza el exorcismo, donde pudo atrapar al demonio en un espejo, símbolo de la vanidad, liberando así a la niña. Pero hay un detalle que a mí siempre me perturbó: el momento en que un señor cambia, su cabello se vuelve blanco, como que algo lo ataca. Eso representa que el demonio ya no está escondido. Alguien o algo permite todo esto. Las reglas se rompen completamente.
Ya no quieren estar en las sombras, quieren cruzar el portal a través de las personas. Y Constantine lo sabe, por eso actúa sin dudar, porque ya no está salvando a una niña, está enfrentando algo que quiere quedarse en este mundo. Aquí todas las personas tienen habilidades, pero ninguna habilidad es un regalo real. Padre Génesis puede escuchar a los muertos cuando no usa su amuleto o está rodeado de papel aluminio como en su casa, pero eso lo está destruyendo. El ruido, las voces lo llevan al alcoholismo y al final a su muerte. A veces, ver más allá no es una bendición, es peligroso. Papa Midnight, este personaje es clave. Es un cruzado. No es bueno, no es malo, es equilibrio. Un antiguo médico brujo que luchó contra 30 Ashgar. Subar es territorio neutral. Ahí viste algo raro, ¿verdad? Gente comiendo como animales, gruñendo, actuando raro. Y no son humanos, lógicamente. Son demonios que no pueden ocultar completamente su naturaleza y ángeles conviviendo con ellos, convirtiendo agua en vino como hacía Jesucristo. Ellos son llamados mestizos o híbridos, depende de la traducción. Y en ese lugar nadie puede romper las reglas. Papa Midnight compra reliquias a John, posee objetos valiosos como la silla por la cual pasaron 200 almas en la prisión de Sing Sing. Artículo importante para John porque así podrá ver lo que pasó con la lanza del destino, conocida también como la lanza de Longino o sangre de Dio. Baltasar, este es muy peligroso, pertenece a círculos de poder, no grita, no se transforma, simplemente sonríe y eso lo hace peor. Un mestizo de alto nivel, un demonio con forma humana que solo susurra sin interferir, rompiendo las reglas esta vez, provocando posesiones y matando a Bhiman, quien favorecía a John de artículos sagrados y confiando en él siempre. Baltasar mató también a Génesis, también ahogado en alcohol. Es el mal inteligente, el mal que juega contigo. Ángela investiga el suicidio de su hermana Isabel, ambas con la capacidad de ver lo invisible, aunque Angela Dodson lo haya negado. Pero algo no cuadra. Isabel no quería morir, entonces, ¿por qué está en el infierno? Aquí entra algo fuerte. Ella vio algo que nadie debía de ver, y por eso intentó advertir, pero nadie le creyó. Ángela es el recipiente perfecto para el hijo del diablo. La lanza que atravesó a Cristo en la película aparece en México, hallada por Manuel, y es clave para el plan de Mammon, pues permitirá a Mammon salir del infierno para que pueda entrar en la tierra. La famosa lanza de Longino, un objeto real que el pintor austríaco quiso del Museo de Hofburg en Viena en el año 1909, la cual fue robada en 1938. Sin embargo, los aliados ayudan y la recuperan el 30 de abril de 1945. Emperadores como Carlos IV le colocan la funda de oro, y en la película aparece en un sótano bajo las ruinas de una iglesia católica. La lanza rompe el velo. La lanza es el nexo de cómo Gabriel ayuda a Mammon. Manuel es poseído y porta la marca de Mammon, llevando la lanza a su destino. ¿Quién es Mammon? Bueno, es en la película el hijo de Lucifer, que quiere venir al mundo humano, pero necesita ayuda divina. La lanza
y el poder psíquico. Y ahí entra Ángela. No siempre es como en los libros, siempre hay un truco. Aquí, la película rompe todo. Gabriel, el arcángel, no quiere salvar a la humanidad, quiere hacerla sufrir, porque cree que sólo así serán dignos del cielo. Gabriel piensa que es injusto que los humanos solo necesiten arrepentirse para ser perdonados, pues ninguna criatura en el universo tiene ese obsequio divino. Las palabras en las cintas de las muñecas, que son pasión, dolor, ira, entre otras, definen su visión del ser humano, que solo a través del sufrimiento puede evolucionar. Cuando aparece Lucifer Morningstar, todo cambia. No entra con fuego, no grita, camina tranquilo. John le pregunta por la familia, que son los demonios, y el diablo le dice que siempre está ocupada la familia y necesita vacaciones, dándonos a entender que el mal nunca descansa. El diablo piensa que este mundo tiene que ser de él por su ambición. Sus gruñidos, esos sonidos bajos e inhumanos, no son casualidad, son para recordarte algo. Eso no es humano, eso es algo antiguo, algo que no debería de estar aquí. Y aquí viene una de las jugadas más inteligentes del filme. Constantine engaña al diablo, se corta las venas, pero no para morir, sino para obligar a Lucifer a venir por su alma. Cuando viene, Constantine lo usa, lo manipula, hace que Lucifer detenga a Mammon, hace que mate a Baltasar, hace que arregle el desastre. Dios abandonó a Gabriel y le quema sus alas haciéndolo humano por su traición. Ni sus ofensas sobre el nombre del diablo le sirven. El Señor del mal solo dice que extraña sus viejos nombres. Y lo más brutal, Lucifer intenta llevarse el alma de John, pero no puede, porque por primera vez Constantine hizo algo verdaderamente desinteresado. Se sacrificó, y eso lo redime y lo hace ir al cielo, cosa que el diablo evita devolviéndole la salud, porque piensa que Constantine volverá a pecar. Tú vivirás, John Constantine. Así te daré la oportunidad de probar que tu alma realmente pertenece al infierno. El alma de Isabel fue al cielo. John la salvó, dándose cuenta de que Dios obra de maneras misteriosas y si presta atención a cada uno de nosotros. En la escena postcréditos, Chas, aprendiz de John, muere, pero su alma se eleva al cielo como un ángel. Constantine no es fuerte, no es invencible, pero sabe, y en este mundo, saber es poder. Agua bendita, escopeta sagrada, símbolos, rituales, todo tiene lógica, nada está puesto al azar en esta película. Cuando yo jugué el videojuego, sentí algo distinto. No era acción sin sentido, era tensión, era miedo, era sentir que en cualquier momento algo podía salir. Escenarios iguales a la película, el uso de armas y un catálogo de demonios y cómo combatirlos. Sin duda, marcó la infancia de muchos, combatiendo carroñeros, seplavitas, sabandijas, albileris, a los empaladores, behemoths, entre otros, usando hechizos como el cuervo de la tormenta, la gárgola, el aliento del dragón, el manto de Moisés, la escopeta sagrada y el agua bendita. ¿Quién quita que también usara el escarabajo de Amityville para protegerme, entre otros artículos?
viene de Hellblazer, publicado por DC Comics bajo Vértigo. Y ahí Constantine es más oscuro, más manipulador, más real. Nació en Inglaterra, específicamente en Liverpool, donde al perder a sus amigos, hace que sus fantasmas lo persigan constantemente. Esta película no fue entendida al principio, pero con el tiempo se volvió película de culto, porque habló de cosas que pocos se atreven, de Dios sin filtro, el infierno como un destino real, el peso de tus decisiones, la avaricia, ese poder que corrompe a tantos hoy en día. Esta película no me alejó de Dios, al contrario, me hizo pensar, me hizo cuestionar, me hizo entender más mi fe. No es algo cómodo, es una lucha constante entre el bien y el mal. Constantine no es un héroe, es un pecador intentando hacer lo correcto, y tal vez eso es lo que somos todos. Así que dime, después de ver todo esto, ¿tú crees que estás tomando tus decisiones solo? ¿O hay algo susurrándote sin que te des cuenta? Yo soy Robert, y como siempre les digo, andad de día. La noche es mía. Buenas noches.